I ara mateix obrim la nostra plaça Major a un dels convidats que ha dut a Castelló la Fundació Caixa Castelló dins del seu cercle de xerrades i col·loquis de razones i hombres que fa esta fundació. En esta ocasió, i ha vingut també en ocasions anteriors sempre amb un èxit de convocatòria extraordinari, tenim a Guillermo Vallenato. El sonarà a vostès moltíssim com a psicòleg. Bueno, ell és llicenciat en psicologia, però és especialista en psicologia educativa, clínica, industrial, de formació, impartís cursos, dona xerrades i autor de llibres, jo vaig a dir d'espectre divers, ¿no? Desde hablar en público, técnicas de estudio, comunicación eficaz, a educación y relaciones familiares, a educar sin gritar. Bienvenido, en primer lugar. Muy bien, muchísimas gracias. Siempre levanta expectación la llegada de Guillermo Vallenato. Sí, me alegro. De hecho, se tiene que buscar lugares cada vez más grandes para que quepa todo el aforo de gente que está interesada. ¿Por qué? ¿Qué mensaje necesitamos oír o qué preguntas normalmente solemos formular? Probablemente los dos pilares que sustentan mi trabajo y que creo que son los que construyen una sociedad mejor son lo que realmente llama la atención, que es la educación y la comunicación. Probablemente sobre esos dos pilares se asienta la mayor parte del trabajo y en lo que la gente podría invertir para construir esa sociedad mejor. Una mejora en la comunicación que repercute en las relaciones interpersonales, en la prevención de conflictos, en la solución de los conflictos y una mejora en la educación en todos los ámbitos, en el ámbito familiar y en el ámbito académico, ¿no? Que no se puede separar. Así es. Que necesariamente va de la mano. Sí, hay una asignatura que yo imparto docencia en la Universidad de Valladolid, en el campus de Segovia, y la asignatura que estoy impartiendo justamente ahora mismo para alumnos de primero es Comunicación, Educación y Sociedad en el contexto digital. Estamos hablando de lo que algunos llaman educomunicación, que es tan inseparable que se ha convertido en una sola palabra, educomunicación, ¿no? Educación y comunicación como un núcleo fundamental. Yo recuerdo en ese sentido, profesor, tener maestros o profesores en el instituto en mi época que a lo mejor no eran los que más sabían, pero hacían llegar su mensaje. Recuerdo perfectamente uno de latín que nos aterraba la asignatura y él hizo que nos entrara con una facilidad maravillosa. Y sucedió también al revés. Tener un erudito en arte, una persona que sabía muchísimo, importantísimo, había escrito libros, pero no llegaba, su sabiduría no llegaba a nosotros, no nos la hacía llegar, ¿no? Claro, probablemente la educación tiene mucho que aprender de los recursos que utiliza la publicidad, pues la publicidad sí que sabe utilizarlos, sabe captar la atención, sabe vender la idea, sabe persuadir, sabe mostrar el interés, o sea, puede hacer que algo que parecería banal se convierta en importante y sin embargo la educación está vendiendo verdaderos diamantes como si fueran baratijas, porque no se hace el hincapié suficiente en los métodos educativos, en un aprendizaje mucho más participativo, mucho más activo, donde el protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje, el protagonista principal es el discente, ¿no? Es el aprendiz, la persona que está aprendiendo, educando y que recibe esa información y que la tiene que recibir de una manera... yo les hago esa misma pregunta, ¿qué características tenían los buenos docentes y las buenas maestras y maestros a los que recordamos? Y yo recuerdo, porque yo soy de Puerto Llano, provincia de Ciudad Real, y recuerdo y menciono mucho a mi profesor de latín, don Ulpiano, que todos decían que te ha tocado, le llamaban el Ulpiano, y luego aprobó todo el mundo y nos enseñó mucho más que latín. O sea, a mí me enseñó cómo puedes hacer que toda una clase aprenda latín y apruebe, porque aprobó todo el mundo. Pues nosotros tuvimos una experiencia similar, igual que con el de francés, que nos enseñaba francés, que era el segundo idioma, pero nos hablaba de Francia, nos hablaba de gastronomía, nos hablaba de libros. O se acercaba a Francia. Llega un momento que tú misma te sientes curiosidad, y yo creo que ahí está la clave, ¿no? Sí. Conseguir que el estudiante sienta curiosidad por sí mismo y pregunte, investigue, averigüe. No, despertar la curiosidad, o sea, que los alumnos salgan de clase diciendo esto lo tengo que buscar, ese es el secreto. Entonces empezar una clase, yo por ejemplo las clases, aparte de que empezar un grupo para mí un cuatrimestre, es empezar preguntándole a todos, la gente ya sabe que es un ámbito de participación, es un ámbito de respeto y un ámbito especial para la curiosidad, la construcción compartida y todos saben que en cualquier momento pueden levantar la mano y pueden preguntar, pero la capacidad de acabo de compartirlo con alumnos, ¿no? de secundaria, justamente la palabra autonomía, autoaprendizaje, autodirección, automotivación, autoevaluación,
que es por lo que aboga Bolonia en el ámbito universitario, ¿no? Y despertar la curiosidad con una pregunta. Entonces yo empiezo la clase diciendo, ¿os habéis planteado que...? Y se quedan mirando como dices, ¿qué dice este? Suelto un dato sorprendente, alguna anécdota, una cifra desconocida, una noticia del día. Entonces todo el mundo empieza a participar y a partir de ahí se construye lo que tú quieras. Es adaptado, imagino, a la edad del docente, tiene distintas maneras de llevarse a cabo. La charla se llama Educación y Relaciones Familiares, Educar en Positivo. Y yo, leyendo artículos escritos por usted, profesor, o libros y tal, realmente son libros de sentido común. Pero ¿por qué no lo aplicamos en sentido común? Qué pena, ¿verdad? Porque sí, vamos... dices, claro. No tengo que gritarle a mi hijo para que no grite y le digo, ¡no grites! Y grito. Y ya está la incongruencia número 1 en marcha, ¿no? Sí, yo creo que habría 3 asignaturas que yo pondría de entrada desde pequeños. Aprender a comunicar, porque aprendemos el idioma, pero comunicar no sabemos bien. Aprender a educar, que no sabemos educar, y lo hacemos como podemos, y aprender a ser felices, que es lo que yo llamo a veces de broma, igual que hay educación física, educación psíquica, ¿no? Digo, qué pena, porque vamos afrontando la vida y los retos sin darnos cuenta del poder que tiene esos recursos para el bienestar emocional y el desarrollo de la inteligencia emocional, menos inteligencia racional, memorizada, claro, ¿no? o mecánica, y mucho más inteligencia afectiva también. Y luego pues aprender a comunicar y aprender a educar. Y uno lo ve y dice, pero bueno, yo me acuerdo cuando publiqué Educar sin gritar, que me quedé tan a gusto. Dije, bueno, ahí van 300 páginas de mi pasión por la educación, porque otro de los profesores a los que recuerdo con mucho afecto era de psicología del aprendizaje. Dije, ¿cómo no sabe todo el mundo estas cosas tan sencillas que a la hora de educar te resuelven? Pues, por ejemplo, yo abogo por la educación en positivo, que implica que no se aplique el castigo. Eso no quiere decir que el castigo, pero el castigo hay que aplicar una serie de condiciones como último recurso, unas condiciones muy concretas y como una herramienta puntual. Pero la gente dice, no, tengo que tener autoridad, como si el castigo fuese tener más autoridad. La autoridad es fruto, la autoridad moral, que es lo que yo considero que es esencial, es fruto de la coherencia, del equilibrio, la ponderación, la mesura, el sentido de la justicia, el sentido de la equidad. Y un padre, una madre o un profesor incoherente que dice una cosa, hace otra, piensa otra, siente otra, que dice una cosa un día y otro día dice otra, que da una cosa y exige otra, que tiene favoritismos por algunos alumnos, que no transmite eso. Esa incoherencia le ha quitado la autoridad. Entonces abogo por la recuperación de la autoridad del educador. Yo haciéndome eco de sus palabras, que siempre es educar en positivo, vivir en positivo, ser feliz, ¿no? Yo pienso, si echamos la vista unas décadas atrás, hasta ahora sí se ha avanzado. Cuando mi madre iba al colegio de pequeña, los castigos eran de andarte con la regla en la mano, ponerte con los libros así, había un solo libro de estudiar, era todo memorizar y darte pellizcos el profesor y tal. Hoy en día no es así, aunque no debemos por eso relajarnos y tirar la toalla en querer mejorar, no sé si es la palabra, a lo mejor, claro, ¿no? O adaptarnos mejor a lo que vamos a conocer. Hemos avanzado bastante y cada uno mira hacia atrás y recuerda esos tiempos que dice, ¿cómo es posible, no? Pero era la disciplina del miedo, claro, más que del... Y con el miedo, no, de la autoridad, la letra con sangre entra. O sea, quien bien te quiere te hará llorar de risa, o sea, te hará reír de verdad. Entonces una clase tiene que ser divertida, relajada, amena, donde uno no está siendo ni sometido a examen, ni criticado, ni... O sea, yo abogo por 2 mensajes que transmito muchísimas veces en las charlas y serán objeto de poner énfasis en las charlas aquí en Castellón, que son ser generosos en la alabanza y tacaños en la crítica, y hacer la alabanza en público y la crítica en privado. Ese mensaje, junto con competir con uno mismo y cooperar con los demás, porque parece como que estamos en una sociedad muy competitiva, si no pisas te pisan. Ese mensaje no tiene nada que ver con una filosofía de compartir, de solidaridad, de valores, que va muchísimo más allá de esa sociedad competitiva que parece que nos plantean los medios, que no es real. Hay un debate ahora en la calle con respecto a los deberes sí, deberes no, tal, que yo pienso que no están mal los deberes, siempre y cuando pase un poco por ese tamiz que usted explicaba, ¿no? Que no tenga que ser una obligación desagradable. Claro. Pero si hay que hacer un trabajo a lo mejor en equipo, con 4 compañeros, para investigar, porque una semilla si la plantas crece un árbol, no sé, se me ocurre a mí. Fenomenal.
es otra manera de ver las cosas y ¿por qué no? Claro, no, el secreto está en hacer el estudio, del estudio algo, un reto, una fuente de libertad, un desafío, hacerlo ameno, atractivo, divertido y no hacer el estudio tedioso, aburrido, insufrible, insoportable, letal, mortal de necesidad. Es que claro, ¿a quién le apetece algo que debes hacer? Claro. Los deberes ya vienen marcados por el debes hacer. Tienes que, debes, y deberes no, se trata de una serie de tareas que complementan la formación, en la que el alumno debería ir buscando como loco, a ver si encuentra esta información y a ver quién encuentra la solución para mañana, y a trabajar en equipo, porque un grupo de amigos que se juntan y preparan el tema 1, tema 2, tema 3, se juntan en tal, uno les cuenta el tema 1 a los otros dos y los otros le preguntan y él les pasa el examen que ha diseñado, y así el tema 2, el tema 3, ese grupo de amigos se ha pasado la tarde fenomenal y han divertido, y además se están asegurando un sobresaliente. De hecho, tiene ella ha escrit també sobre técnicas de estudi, comportament eficaç y trabajo en equipo. Hay algo dedicado, este trabajo suyo no lo conozco, profesor, dedicado a los estudiantes, porque yo creo que es una máxima que se puede aplicar siempre, lo del trabajo en equipo. Sí. Realmente en mi trabajo no tiene sentido, claro. No se puede hacer si no hay un equipo que lo lleva a cabo. Cada una de las publicaciones fueron 5 publicaciones en concreto de las 5 competencias transversales básicas, de las muchas que hay, pues, se citaron hasta 27 en las primeras investigaciones o 30, pero hay 5 que eran esenciales, y una era la comunicación, otra era la oratoria. O sea, los alumnos tienen que aprender, y eso está escrito... Que no sea un pavor horroroso el día que tienen que hacer una exposición. Claro, y que lo hagan como un regalo para los demás. Entonces eso requiere preparación y que se olviden de ellos, porque uno está muy pendiente de uno mismo, y ese es el lastre de la oratoria. En la comunicación, por ejemplo, les pido que sean armónicos, no solo claros en la comunicación, sino que busquen la armonía en la relación y el mensaje en positivo y basado en una escucha profunda. Escuchar al otro es dejarle ser. Escuchar al otro no es simplemente escuchar literalmente qué te ha dicho, sino qué hay detrás. Y luego preparar bien lo que vas a decir, porque la gente dice, yo se lo dije como me salió, digo, pues prepárate para las consecuencias. Comunicación, oratoria, trabajo en equipo, como bien dices, porque realmente no nos enseñan, y es la piedra de toque, igual que la comunicación es el desarrollo de la inteligencia, el trabajo en equipo es la piedra de toque del progreso humano. O sea, casi todas las actividades, si vemos una nave que llega a otro planeta, a Marte, dentro de nada, detrás hay un equipo de muchísimas personas que han coordinado su esfuerzo. Entonces eso es muy, muy, muy bonito. La cooperación es la convicción plena de que nadie puede llegar a la meta si no llegan todos. Y no es ese espíritu competitivo, si es sano, sí. Entonces está las estrategias de aprendizaje que comentabas, que también es un elemento esencial, porque nunca dejamos de aprender. Realmente se empieza a envejecer cuando se deja de aprender, ¿no? Y darle ese enfoque positivo al aprendizaje es fundamental. ¿Y que esto lo entiendes más de mayor? en los de mi generación. Claro. Entonces, ahora lo que me apasiona a mí... Por eso hay que venderlo. Meterme en un libro, ver una película, descubrir un sabor nuevo, no sé, cosas de la vida, ¿no? Creo que hay que transmitírselo a los jóvenes para que no pasen lo que nosotros pasamos, que no nos despertaron esa pasión por el aprendizaje, ¿no? Y luego hay una quinta competencia que también la vamos adquiriendo con el tiempo, que es la gestión del tiempo. O sea, uno de los grandes éxitos de las publicaciones fue esa, porque realmente una vez que uno entra en ese nivel, ya no tiene marcha atrás. El tiempo es la vida de las personas, pero no lo sabemos, ¿no? Te voy a poner ejemplos de cosas que nos pasan a nosotros en la vida cotidiana para que nos analice. Por ejemplo, en cuanto a la gestión del tiempo, sucede, en nuestros pueblos muchos niños están habituados a ir después de las clases al conservatorio de música. Hay muchas bandas de música, en fin, en ese aspecto somos una tierra privilegiada. Sí. En el caso de mis sobrinos, los que después del colegio tienen además que ir al conservatorio de música, que son solfeo, armonía, coro, no sé cuántos instrumentos, 1000 horas, sacan mejores notas, aunque tienen menos tiempo libre que aquellos que no van al conservatorio. Sí, y es lógico, porque el estar ocupado te da la sensación de productividad y produces más. Te organizas mejor. Y además están incluso, no diría yo hasta cierto punto, porque algunos yo creo que están estresados, pero sí, probablemente claro. Cansa más lo que está pendiente de hacer que lo que se ha hecho. Hay muchas personas que están agotadas por lo que tienen que hacer y no han hecho nada. Por eso el trabajar con una agenda, que la agenda trabaja gratis para ti. Entonces el que no tiene una agenda, y yo anoto en mi agenda, después tengo esto, entonces yo ya estoy trabajando feliz, porque luego ya mi agenda me dirá lo que hay. Incluso algunas las podré cambiar si quiero o no,
pero gestionar el tiempo implica gestionar prioridades en tu vida y saber en qué dirección vas, cuáles son tus objetivos. Una reflexión profunda personal que es maravillosa, ¿no? Que a veces no nos detenemos porque no tenemos tiempo, nos falta tiempo. Qué contradictorio y qué flipante. Dice, no ve que tengo que cortar toda esta leña, no puedo pararme a afilar la sierra, para un poco, en cuanto la afiles verás cómo cortas más fluido todo. Claro. Lo que les comentava a vostès, escoltar la deia moltes voltes, escoltar paraules en sentit comú, però necessitem fer ese paronet y que el sentit comú ens centre de deberes en el coneixement. Y luego yo, como madre de una niña de 7 años, y hilando también con lo de la música, en nuestro sistema de enseñanza, potenciar las artes, potenciar, por ejemplo, la niña en infantil, en todos los colegios de por aquí creo que sucede lo mismo, antes de empezar las clases tienen una asamblea y se cuentan un poco cómo han pasado la noche, cómo enfocan el día. El que está contento porque el día siguiente es su cumpleaños, por el que está triste porque su abuelito se ha puesto malo, por el que le ha caído un diente. ¿Sí? Después de eso, hacer un poquito de ejercicio y ya empiezan el resto de las asignaturas, clases y tal. A mí me parecía un enfoque tan divino que cuando llega una edad y eso desaparece, pienso, ¿por qué? Qué pena, ¿verdad? Qué pena, ¿no? Porque para aprender realmente deberíamos hacer un huequito en nuestro cerebro y apagar el ruido. Porque hay tanto ruido en el cerebro y a veces uno tendría que poder volcar lo que le preocupa para luego llenar su cerebro de información nueva, ¿no? Y entonces es una buena inversión y que no se haga. Justamente cuanto más ruido tenemos, que es cuanto más mayores. Más mayores nos hacemos. Y ser empático y saber, bueno, pues no le tendré hoy en cuenta a mi compañero que esté más revoltoso y tal porque se ha puesto malo su abuelito. No sé, esas cosas claro, también forman al individuo, ¿no? Y luego lo que realmente es un cambio radical, que es por lo que yo publiqué el tema de la educación, educar sin gritar, que era mi verdadera pasión, es que siento que vamos sobre la marcha, intentando aprender cómo educar, como lo hacían nuestros padres de alguna manera, pero no sabemos. Y saber educar implica no un gran esfuerzo y una dedicación, pero sí un compromiso grande con una educación en positivo, una educación que a través de, dice, la palabra enseña y el ejemplo arrastra. No es tanto decir lo que debes hacer, porque yo puedo decir, no debes fumar, con la mano y te dirán, bueno, pues muy bien, ¿no? Pero que nosotros seamos un ejemplo, como decía, ¿no? Decirle a gritos, te he dicho que no grites, pues se lo dices a gritos, pues es casi contradictorio. Entonces, buscar esa educación en positivo que ayude a encontrar lo mejor en ellos, ¿no? Para aprender, bueno, supongo que por ejemplo los libros nos pueden echar una mano. ¿Cómo me planteo? Y estoy pensando ahora en padres o en personas que estén ahora mismo planteándose la paternidad y tengan esta inquietud, ¿no? Y esta preocupación. Sí. Libros, charlas, ¿de qué manera puede uno prepararse para eso, si tiene esa inquietud? Sí, yo creo que es esencial, porque esa formación, si no se tiene, sobre la marcha es muy difícil. Y claro, hay que hacerlo antes, porque luego vienen los conflictos. Y para evitar un conflicto, prevenir un conflicto es muy sencillo. Entonces uno tiene que saber que la educación al principio es muy directiva y después cada vez va siendo mucho más delegante, después supervisora, después delegante y después desapareces, que es cuando vienen a buscarte para decir, oye, ¿qué opinas tú de esto? Que te convierte un poco en el consultor, ¿no? Una especie de consulta con ellos. Pero hace falta entender profundamente la conducta humana. Y es muy sencilla. Yo sé que parece que es una exageración lo que digo, pero el ser humano es casi tan simple que funciona por motivos y resultados. O sea, cuando alguien hace algo, hay que analizar qué motivos tiene y sus motivos y no los tuyos. Y los resultados. ¿Qué resultados ha obtenido antes, está obteniendo ahora o espera obtener en el futuro? Porque así explicas la conducta. ¿Dónde se produce? ¿Cuándo se produce? ¿Delante de quién? Mira, están los abuelos y se produce la conducta. Cuando no están, o está el padre o está la madre. Y entonces todo eso es un análisis continuo de contingencias, de qué va seguido de qué. Hace no sé qué y se lo reconozco. Por ejemplo, yo que no soy partidario de los castigos, tampoco lo soy de los premios. O sea, no soy partidario de premiar a los niños. Si haces esto, te compro una bicicleta. Les digo que no, que lo que hay que hacer es reforzar, y el mayor premio que puede recibir un niño, mira, si hay un auténtico secreto para mí en la educación, es la atención. El mayor premio que yo conozco. Y el peor castigo para un niño es la retirada de atención. Y el mayor premio es la atención. Por eso cuando un niño se porta mal y le dices, Carlitos, ¿te quieres estar quieto? Pero por favor, Carlitos.
le destacas del resto de la clase, le miras a los ojos, le llamas por el nombre. ¿Qué más quiere ese niño? Le acaba de prestar atención y eso es una recompensa. Tenemos que ver a qué prestamos atención porque eso crece. Y si prestas atención a un niño que hace cosas buenas, cada vez hace más cosas buenas. Yo les digo muchas veces que a veces lo que hay que hacer es pues algo tan simple como hablar por teléfono y decir, mira, estamos encantados con Alicia, no te puedes imaginar, cada vez está más organizada y ella lo está oyendo en el cuarto de al lado y dice, bueno, pues colocar esto un poco. O sea, simplemente con que te lo oiga, tu expectativa genera una realidad. Pero es que hay padres que realmente dicen, con este niño no se puede hacer nada. Sí. Y su creencia genera también que con ese niño no se puede hacer nada. Bueno, es muy esperanzador, ¿eh? Sí, el mensaje. Me alegra que lo sea. La verdad, a pesar de que nos quede camino por recorrer, el mensaje és muy esperanzador. Podem aprendre a educar en positivo, mai és tard, nunca es tarde para educar en positivo. Y bueno, como en los otros ámbitos de la vida, es observar, tener interés, motivación. Y cariño por los educandos, tanto los padres como los profesores, imagino. Claro, aunque haya edades, porque a mí yo tengo la niña de 7 años, pero me aterra que lleguen los 13 o los 16, claro. Sí, hay que tener... yo tengo a veces diseñado como animalitos, ¿no? Enseñando la educación con fotografías de animales, ¿no? Y el animal que identifico con esa época es como el hipopótamo, que está bien aposentado tal y asomando los ojos y se ven las orejitas. O sea, está atento, vigilante, no molesta, pero tiene que estar ahí. Y tiene que tener cuidado porque al adolescente hay que saber escucharle. El adolescente tiene una guerra interior, no se puede estar en paz con el mundo y estar en guerra con uno mismo, no puede estar en paz con tus padres. Los padres no deben decir que hemos hecho mal, porque cada uno diría, pero ¿qué he hecho yo mal? ¿Para qué? Y es que es una guerra interior que hasta que la resuelven, el conflicto entre libertad y necesaria dependencia, entre normas y rebeldía, los amigos, la presión de la sociedad y todo eso es un batiburrillo que hasta que aclara la búsqueda de quién soy yo, qué hago aquí y el peso de su entorno y de su contexto, ¿no? Y yo creo que ese momento no hay que tener muy en cuenta lo que dicen los jóvenes, hay que escucharles siempre, pero sin que te afecte, porque pueden decir cosas que ni las piensan, llegarían a un conflicto absurdo cuando lo que realmente te quieren decir es no te lo pueden decir con palabras, ¿no? Eso lo sabemos los que hemos pasado la adolescencia hace relativamente poco, que luego se te pasa. Sí, es verdad que es así. Ay, profesor, teníamos horas hablando. Un placer. Es un regalo siempre poderlo escuchar, poderlo tener. Y bueno, y en este cas el regal ens en du Fundació Caixa Castelló dins del seu cicle de Razones y Hombres. Educación y relaciones familiares. Educar en positivo. Al Teatre Raval han tingut que anar perquè no hi ha prou d'espai per a recollir a la gent que vol escoltar a don Guillermo. Gracias. Muchas gracias. Y hasta pronto. Hasta pronto, chao.